que vamos a trabajar la clase de hoy, que es de una crítica, vamos a saltar a lo que es un ensayo literario. ¿Y por qué no vamos a hablar más de la crítica? Porque ya hablamos sobre la crítica. Lo que tienen que ahora solamente tienen que ejecutar. De hecho, para poder realizar la crítica, y para eso utilizamos un cuento que era... El perro, de un cuento breve en 100 palabras. El lengua se llamaba el cuento. Y que trataba de un perro. ¿Ya? Y ahora vamos a saltarnos de la crítica al ensayo literario. Por lo cual, el menú de la clase de hoy es la bienvenida que estamos terminando de hacer. El objetivo de clase que voy a presentar y que tiene relación exclusivamente con esta clase. Aquí viene la participación de ustedes con los comentarios sobre su crítica literaria, lo que han hecho, lo que han avanzado. Vamos a explicar qué es un ensayo y que para eso no nos vamos a detener mucho porque en la clase de lenguaje ya vieron el tema del ensayo. Vamos a empezar a dilucidar el tema que van a escribir en su ensayo. Vamos a revisar 3 modelos para un ensayo y compartir lo que vamos a hablar en la clase de hoy y responder dudas que puedan existir. Por lo cual, el objetivo de esta clase es conocer y aplicar la forma de redactar un ensayo sobre literatura. Paréntesis ahí dice, mi libro preferido. Recuerden que estamos trabajando con los autores de su interés, con los temas de su interés. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Bien, gracias. Y ahora, aquí los quiero, o las quiero escuchar, sobre sus... Profe, ¿Sí? ¿leyó eso que escribió la Yaret? No. Dice, profe, Elías no asistirá a la clase ya que tiene problemas. Ya, ok. Me pidió que lo avisara. Ya, Eso escribió la gracias. Yaret. Eso necesito, Kenchi, que me interrumpa nomás, hay algún mensaje por el chat. Ya que la Yaret dio el aviso, Yaret, ¿me escucha? Sí, profe, sí lo escucho. ¿Usted nos podría comentar un poquito sobre su crítica literaria, cómo va? ¿La inició? ¿En qué parte va? ¿La terminó? Comentarios generales. Ya la terminé, tengo que revisarla y a ver si tengo algunos errores y hacer la portada. Ya, bien, fantástico. Se agradece. Lucy, ¿me escucha? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Hola. Lucy, ¿usted podría comentar algo sobre su crítica literaria? Voy a ser sincera, la verdad es que no, porque no he avanzado nada, no he hecho nada. Ya, no has avanzado, pero ya tienes el autor y el libro para hacer tu crítica, ¿cierto? Ya, eso es lo que importa. ¿Ya? Kenchi, ¿me escucha? Sí, sí lo Ya. escucho. Dice aquí el Pancho dijo que se le había salido. Ya, lo esperamos ahí que ingrese. Oye, Kenchi, nosotros a esta altura ya estamos trabajando con autor y libro de selección personal. ¿Con qué autor te gustaría trabajar o con qué libro que has leído te gustaría trabajar? ¿Con qué libro? ¿Sí? ¿Algún libro que tú hayas leído y que te haya quedado marcado, que empezaste y te abrió el apetito de lectura y lo leíste por completo? Bueno, tengo uno que el autor es anónimo, sí. El libro se llama Pregúntale a Alicia. Ya, fantástico. Dice, diario de una joven drogadicta. Sí, ya. Ediciones Occidente S.A. Ese libro me gustó mucho. Ya, a ese libro que usted leyó, Kenchi, tiene que hacer una crítica literaria. Para eso, las clases anteriores se habló de en qué consistía una crítica literaria, que es una opinión, ¿ya?
y que tiene que ver directamente con el tema, y hay distintas etapas que se puede desarrollar en la crítica, pero no es extensa, por lo cual les invito a revisar las clases anteriores que están en Facebook, o en caso contrario, sí, yo las descargué. ya, o en caso Me puse a contrario, descargar todos los archivos que me faltaban y los descargué seguramente. ya, o en caso contrario, pedirme el material, o lo vamos a hacer como la clase anterior. O sea, la clase anterior, el material yo se lo compartí a Yaret para que lo compartiera con ustedes. Casi también voy a hacer lo mismo con esta clase y con las clases futuras si Yaret no tiene ningún inconveniente. No, yo no, profe. Ya. Ahora ya escuchamos lo que era más o menos algunos comentarios sobre la crítica, que Lucy, o sea, que Yaret ya avanzó y la tiene terminada, que Lucy está por empezar y que la Kenchi todavía no empieza, pero tiene que realizar. ¿Ya? Casi. Ok. Ahora nos vamos a ir a lo que es un ensayo. Francisca, para usted, ¿qué es un ensayo en literatura? Aquí debiesen tener algún tipo de respuesta, alguna idea, porque ustedes ya lo trabajaron en el lenguaje, o lo están trabajando. De las personas que están conectadas y no han hablado, así como Francisca, Villaray, Karen, Cata, Joy, ¿ustedes tienen algún comentario de qué es un ensayo? Arrójense. ¿Puede ser un análisis? Ya. Una prosa. Ya, bien. Pancho, bienvenido. Panchito, Francisco, bienvenido. Opinión personal. Hola a descripción. todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, Pancho. Sí, como dice, es un estilo, de hecho es un estilo, es un género el ensayo, literatura, y tiene que ver con la prosa. Casi eso como primera idea, bien. Ahora, ¿qué fue lo que definí yo que es un ensayo? Y el ensayo lo definí de la siguiente forma. Yaret, ¿podrían leer mi respuesta, por favor, que aparece ahí? Ya. Es un escrito personal sobre algún tema de interés para el propio autor, en el cual expone razones, argumentos para defender su punto de vista. Este es un texto que busca como finalidad convencer. Ya, ahí estamos hablando porque el ensayo tiene que ver con el texto argumentativo, y a pesar que es un género en sí, con los argumentos trata de persuadir. Muy buena lectura que acaba de hacer Yaret, pero te faltó el descanso del paréntesis, o sea, las comillas, bien digo, del paréntesis de argumentos como para diferenciar, pero bien la lectura. Ahora, Yaret, esta definición yo la saqué del concepto de ensayo literario. ¿Lo podrías leer, por favor? Los ensayos pueden ser diversos y variopintos, ya que se trata de un abordaje subjetivo y personal, aunque riguroso. La materia a tratar, esto significa que posee opiniones y argumentaciones del autor, pero sustentadas en la lógica, la información y las sensibilidades. Su propósito no es otro que argumentar en torno al tema elegido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué entendió con la segunda lectura? Con esta, Yaret, con este párrafo, con el segundo, ¿qué entendió usted? Que el ensayo tiene que dar tanto una opinión personal como una opinión o sea, que sea basado en lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, si es un ensayo de un libro, tiene que ser tanto del libro como tu opinión personal. Ya, y aparte de eso, ¿qué más debe tener, aparte de la opinión? Lógica y la información. La información que se convierte ahí está ennegrecido. ¿En argumentaciones? Correcto, son razones que van tomando fuerza o que le dan fuerza a la opinión que yo tengo sobre algo, sobre un personaje, sobre un texto, sobre un tema en particular. Recuerden que en la clase anterior enseñamos a cómo extraer el de un texto de la materia principal. ¿Te escuchó cortado? Ya, voy a ir más lento entonces. Como dije, la clase anterior enseñamos a sintetizar, a extraer el tema de la principal de un texto.
que en la clase anterior se enseñó a sintetizar, como por ejemplo el tema principal de un texto, ¿ya? O la idea principal del texto, o los personajes, por lo cual el ensayo que ustedes van a tener que realizar más adelante puede ser de diversas cosas. Ahora, Profe, eso le quería preguntar, ¿quién me quería preguntar? porque yo en mi ensayo estaba avanzando, estaba haciendo sobre el libro de Anne, pero yo le quería preguntar si me podía explayar más como en la serie. No sé si puedo meter más de la serie porque también es como va acorde al libro. Ya, Porque, stop, cuidado, que ahí dijo usó un concepto, una palabra que todavía no la hemos trabajado, que es el ensayo. Lo que ustedes están haciendo es una crítica. sí, profe. Ya, ¿ve? Claro, podría hacer una crítica ya, a lo mejor como idea, a lo mejor comparar, hacer la crítica en comparación el texto con la serie. ¿Te parece? Disculpe, profe, que se me quedó pegado. Ya, que puede ser una crítica relacionada el texto, el libro, con la serie. Ah, ya, profe. Y ahí juntan las dos cosas. Las dos cosas, ya. Correcto. El trabajo que viene a posteriori es el ensayo, ¿ya? Y que el ensayo, ¿de qué lo pueden escribir? Si bien podemos seguir con el mismo libro o con el autor, podemos tener distintas ideas para poder desarrollar el ensayo, ¿ya? Y para eso va a depender del gusto personal de cada uno de ustedes. Por eso es que vamos a hablar de varias ideas sobre qué escribir. Pero lo importante es concentrarse en un tema de lo que tú vas a escribir tu ensayo. Y en eso puede aparecer, por ejemplo, solamente el autor, o podríamos hablar del libro de tu preferencia, que ya has leído, que en este caso, por ejemplo, el ensayo de Francisco podría estar más vinculado a la serial, a la serie que menciona, y alejarse quizá un poco del libro y del autor, dando una idea. También puede ser el tema del libro, porque a lo mejor el libro, como en el caso de la Kenchi, que habló de Pregúntale a Alicia, a lo mejor te gustaría trabajar el tema de las drogas, por ejemplo. Y eso y el libro, si bien lo tiene como tema, a lo mejor no es lo principal, a lo mejor podría desarrollar tu opinión pensando en el efecto de la droga en las mujeres, por ejemplo. Entonces, ahí uno va desarrollando ideas a partir de algo que te llame la atención. O también puede ser sobre la personalidad de un protagonista del mismo texto que ustedes han revisado. O O sea que puede ser de cualquiera de esas cosas. cualquiera de esas cosas pueden extraer ustedes del texto o del autor que ustedes han revisado. Por eso, digamos, Profe, ¿sí? entonces hay que hacer primero la crítica y después hay que hacer el ensayo, Correcto. según Primero, algo del mismo libro que elegimos. claro, el ensayo puede ser del mismo libro o puede ser de alguna idea del libro que aparece, por eso también hablamos de temas secundarios del texto o de algún protagonista del libro o de algún tema o del tema del libro, ¿ya? Puede ir variando o también de algún tipo de conflicto que aparece dentro del texto o libro que ustedes han leído. El tema, digamos, va a ser entre comillas libre. Digo entre comillas porque aquí hay ideas de lo que ustedes pueden escribir. Pero ojalá esté... Profe, ¿Me escucho? sí, ¿lo va a subir al Sí. Facebook? Sí. Ay, no. Entonces, va a ser libre, pero limitado a estos temas que estamos mencionando o a estos puntos que estamos mencionando. Qué ¿Ya? bacán. ¿Ya? Pero primero tiene que hacer, Kenchi, primero tiene que hacer la crítica y después el ensayo. Ya, ok. Porque la crítica es más pequeña y es más fácil. Ahora, para hacer un ensayo
y poderlo elaborar. ¿Cómo hacer un ensayo? Elaboración. Ahí la figura dice leer. ¿Por qué? Va a depender de que nosotros, la elección de nuestro tema. Y para tener la elección de nuestro tema tenemos que tener documentación relacionado al tema, porque me voy a preparar. Y para tener esta preparación, tengo que, posteriormente, que una vez que tenga la información recopilada, al final me tiro a escribir o a redactar, como dice ahí. Porque me voy a devolver. Porque si yo no tengo estos elementos básicos para poder trabajar mi ensayo, no puedo ir divagando, volando así de que, no, es que esto podría ser, no. Tengo que tener la información adecuada para poder explayarme con un punto de vista, con mi opinión y poder entregar razones y argumentos a este ensayo. ¿Hasta ahí se entiende? Un dedito para arriba, un sí, sí, ya. Ahora, nosotros solamente vamos a revisar 3 modelos de ensayos. Y uno de esos está vinculado con la clase de lenguaje. El primer modelo que vamos a revisar, y que no está con ejemplo porque eso va a ser materia de la próxima clase, el primer modelo vamos a hablar del analizante o, como dice ahí, deductiva. Kenchi, ¿podrías leer lo que dice ahí? ¿El modelo? Claro. Por favor. Analizante o deductiva. Expone en primer lugar la tesis o el tema que abordará y luego desarrolla los argumentos vinculados con la materia. ¿Qué entendiste de eso? Nada. Cuando hablamos de tesis, ¿de qué estamos hablando? ¿Da una idea? Ya, bien. De una idea, digamos, de una opinión, de lo que yo pienso sobre un tema en particular, o el tema que se quiere desarrollar. ¿Ya? Sí, así, bien. Por eso es analizante, ¿ya? Porque después yo desarrollo los argumentos que están vinculados con esa materia y que generalmente, dependiendo cómo yo lo vaya a exponer, son razones que potencian mi tesis. O, dependiendo, también puedo contradecir una afirmación que aparezca o una tesis que aparezca. Lucy, ¿me escucha? Aquí. ¿Podría leer ese también? ¿Cuál? ¿El modelo o abajo? Todo. Ya. Modelo a considerar para un ensayo. Sintetizante o inductiva. Explora los argumentos y datos en primera instancia y luego, a partir de ellos, recompone el tema como conclusión final. Ojo y atención, yo estoy colocando la fuente donde estoy sacando las definiciones. Lucy, ¿qué entendió con eso? O sea, analiza bien todo lo que investiga y luego trata de juntarlo de una manera que se entienda, pero que es como un resumen, pues, el resumen final de todo. Ya, bien. Y Francisco, por favor, ¿podría leer esta lámina? Bueno, profe. Encontrada. La estructura más escolar. Inicia con la exposición de la tesis o del tema. Luego debata los argumentos y las posturas y finalmente reelabora la tesis, tomando en consideración lo hallado en el medio. ¿Lo podría explicar, por favor, con sus palabras? Yo entiendo que es como buscar información, retenerla y hacer algo así. Eso como que... ¿Ya? ¿Alguien que pueda ayudarle a Francisco con la idea? Si está bien, está mal. Lucy, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Francisco? Yaret, ¿estás de acuerdo? Cata, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Francisco? La Yaret dice que sí. ¿Y la Cata qué dice? Kenchi, ¿qué piensas tú?
Espéreme, profe, espéreme. Karen, ¿qué piensa usted? Toma la Profe. tesis, luego se discute nuevamente para que quede bien y luego se elabora todo. Cuando dice luego debate los argumentos, expone, podríamos decirse que se exponen los argumentos de ese tema o de esa tesis. Realmente se reelabore o se vuelva a reafirmar la tesis que nosotros estamos exponiendo. Eso. Pregunta, a cualquiera de ustedes que me pueda responder. ¿Hay relación de lo que estamos revisando nosotros con el concepto de ensayo que están viendo en la asignatura de lenguaje? Sí. Y profe, ¿En qué cosa se diferencia, por ejemplo, esto de lo que ustedes han visto en lenguaje? De esto de ensayo que estamos hablando nosotros con lo que ustedes han visto en lenguaje. aquí, profe, es más explicativo. El lenguaje es como lo pasan nomás, te dicen ciertos conceptos y eso. Pero aquí es como más centrado en el tema. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que el texto argumentativo o el ensayo como género, lo más básico es que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión o cierre. Y generalmente la conclusión es reafirmar la tesis expuesta en la introducción. ¿Así a lo mejor te lo explicaron? Sí, profe, así lo explican. Sí, porque ese es el modelo básico de un ensayo. Lleva un título, que el título tiene que ser personal, ¿ya? No necesariamente tiene que tener el tema ahí, porque la temática, por ejemplo, el tema podría ser, por ejemplo, pensando en el cuento de la clase anterior, en lengua, el tema podría ser... ¿qué tema podría ser? Perros. Sabemos que era de perros el cuento de la clase anterior. Pero ¿qué título podríamos colocar? ¿Se acuerdan del cuento de la clase anterior? ¿En lengua? Sí, el perrito que... Ya. El perrito de calle. El patas de fuego. ¿Se acuerdan? El que tenía una combinación de perro San Bernardo, pastor alemán y otras combinaciones más. Profe, yo le pondría la sabiduría hecha animal. Por ejemplo. Y de ahí se arroja con una introducción de lo que usted quiere hablar como sabiduría. Y posteriormente los argumentos porque usted habla de sabiduría hecha animal y en la conclusión, por esas razones es la sabiduría hecha animal. Ahí tenemos un modelo así bien esbozado de lo que es el ensayo. ¿Ya? Y ahí está la fuente, toda la presentación está con fuente. Y aquí quiero escuchar, a ver, a alguien que no haya hablado. No se arranquen, no abandonen la clase. Alexandra. ¿Ah? Alexandra. Alexandra, ¿me escucha? Karen, ¿me escucha? Ninguno me va a responder. Ya. Profe, creo que la Karen estaba diciendo que se escuchaba mal. Que Ah, no le escuchaba bien. ¿ustedes me escuchan bien, sí? Yo sí lo escucho bien. ¿Quién? ¿Quién me escucha bien? ¿La Kenchi? Ya Ya. Primera hablamos pregunta sobre el para la ensayo, Kenchi. profe. Kenchi, responde esa pregunta. ¿Cuál de todas? Ah, ya. Bueno, repasamos el concepto de cómo hacer un ensayo. ¿Ya? ¿Y qué más? También hablamos sobre reafirmar la tesis y eso. Y anterior, ¿con qué iniciamos? ¿Cuál es la actividad que tiene pendiente usted? ¿Qué fue lo primero que le pregunté? Que Yaret respondió, Francisco respondió. No, disculpa, Yaret, Lucy, ¿y tú también respondiste? ¿La crítica? Correcto. Entonces, hablamos de esas dos cosas. La crítica, que es lo que tienen que estar terminando, y por otra parte, el ensayo,
con todo lo que acabas de mencionar. Yaret, ¿usted podría dar respuesta a esa segunda pregunta? Que el ensayo es algo que tiene que tener tanto como tu opinión y la información del texto leído. Podríamos pensar también que es una instancia en donde podemos explayar mayor cantidad de ideas, a diferencia de la crítica. Porque si bien la crítica es una opinión personal sobre algo objetivo, que puede ser algo que se extrae del libro, en el ensayo yo me puedo explayar con mayores ideas, ¿ya? En el ensayo yo puedo tomar otras cosas, otros elementos que aparecen y puedo desarrollar y escribir. Por eso que el ensayo es mucho más extenso que de una plana. Y Profe, ahora, le tengo una pregunta a usted. ¿sí? ¿Cuándo va a entregar la revisión del primer informe del libro El baile? No te lo escribí, No me ha llegado a mí. deja revisar, Jared, pero sí he ido respondiendo a los que me enviaron. Profe, Oye, antes de que me hagan la segunda pregunta, chicos, chicas, aquí en rojo dice, para que todos respondan, ¿cómo fue mi participación durante la clase? ¿Puedo mejorar? Del 1 al 5, ¿qué nota me corresponde por participar? Por favor, respondan todos en el chat. Ahora escucho la pregunta que me van a hacer. profe, es que yo le debo todas las actividades. ¿Qué me conviene partir por las más antiguas o parto por las de ahora y después me pongo al día con las antiguas? Parte Me con la apunto. crítica. Parte con la crítica. Ya, y eso es, la crítica y el ensayo es de un mismo libro. Claro, pero parte con la crítica y mándame el correo con todas las dudas que puedas tener, Ignacia, y yo te respondo. Por eso es que aquí abajo aparece dudas, comentarios y actividades atrasadas. Recuerda enviar al correo nelsonscesped@blesgana.cl. Casi Ya, todas las dudas que usted tenga, Ignacia, envíemela ahí porque yo trato de responder a la brevedad. Ya, profe, ahora mismo después que termine la clase le voy a mandar un correo entonces. ¿Ya? Cosa que yo entre mañana y el viernes le responda. Profe, Ya. ¿Respondieron en el chat las dos últimas preguntas? sí, Sí, oiga, sí, profe, una sí. consulta. Sí. La crítica del baile usted la mandó. Es que estaba revisando los correos. El informe. Sí, el informe que yo le mandé por correo del baile, ahora me acordé. Me lo enviaste por correo, porque en primera instancia me lo habías enviado por otra parte, por Facebook parece que lo había. Y que yo te pedí que lo enviaras por correo, ¿te acuerdas? Profe, sí se lo mandé. Ahora le debo una pura actividad que es la de ahora. Y Ya. se la voy a mandar ahora. Fantástico. ¿Ya? Preguntas, dudas que puedan tener. Nada, espérame que estoy respondiendo. No, profe, solo esa de cuándo va a llegar la revisión del informe del baile. Voy a revisarlo apenas termine la clase. Voy a revisarlo de Ya. inmediato, Yaret, y te respondo de inmediato si es que no te he respondido o te reenvío lo que te respondí. Ya. ¿Ya? ¿Y a qué más no le ha Creo llegado? que ¿Listo? Listo. ¿Ya? Recuerden, haciendo resumen, crítica literaria, que de extensión tiene una plana con una portada. ¿La crítica en qué consiste? En el comentario que ustedes pueden realizar de la actividad del libro que ustedes eligieron. ¿Ya? Esa actividad tiene que entregarse, habíamos propuesto a partir desde hoy hasta la próxima semana, pero si están un poco atrasados, agobiados, igual podemos extender el plazo. La idea es que ustedes nos junten más actividades y estén más agobiados. Que así por lo cual, lo que vayan avanzando, vayan enviando. Y Ya respondí en el chat. ya, gracias, Kenchi. Y el ensayo todavía no lo empiezan a hacer, pero sí empiezan a recopilar información sobre lo que ustedes quieren trabajar. ¿Se entiende la idea? ¿Me expliqué? ¿Ya? Porque a lo mejor van a querer trabajar algún tema en particular que aparezca en la serie que está trabajando Francisco, o en el libro, o a lo mejor quiera dar un giro y no quiera esas cosas y quiera otra cosa. Y ahí tienen que empezar a recopilar información.
Y la próxima clase vamos a hablar de estos 3 modelos de ensayo, ¿ya? Vamos a hablar de estos 3 modelos y vamos a tener ejemplos, porque esta vez solamente los mencionamos, pero no tuvimos ejemplos. La próxima clase vamos a tener los ejemplos y esos ejemplos se los voy a mostrar cómo se realizaron. Y posteriormente también vamos a hablar un poco de lo que son las citas, ya para poder realizar el ensayo, para poder tener mejores argumentos a la tesis que usted expone. Profe, ¿Sí, Cata? el ensayo debe tener las fuentes, ¿verdad? El que vamos a hacer ahora. Sí, pero vámonos tranquilos. Vámonos tranquilos. No es necesario que las coloque ahora. No, no, recuerda, son 2 trabajos. La crítica es una cosa, Sí, pues. ya, y eso no tiene que tener fuente, pero el ensayo sí, pero todavía no le he enseñado, entonces todavía no le he mostrado, y en lenguaje, no sé, tengo que coordinar con la profesora si ya vieron esa parte y facilitamos mejor el aprendizaje. Ya. ¿Ya? Pero ahí vamos a coordinar y vamos a hacer que el trabajo sea uno solo y sea bueno, de calidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Nada. Pueden abrir sus cámaras, pueden abrir el audio, pueden despedirse, porque de mi parte, ya con esto me doy por satisfecho con esta clase, Chao, profe. con la participación de ustedes, Chau, chau. que sigan apareciendo más, sigan sumándose más, y siempre vamos a estar en la oportunidad de hacer las actividades atrasadas, ¿ya? Y los comentarios, dudas, por medio del correo electrónico, ¿ya? Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta la próxima. Está bien. Adiós.